Ok, hermanitos, ¿cómo están? Soy Luis Laico, en el canal nuevo que acabo de hacer, que se llama Apologética del Sentido Común. Ok, voy a hacer una contrarrefutación contra el debate que tuvimos el pastor evangélico pentecostal unicitario Alex Serrato con un servidor sobre el tema de la virginidad perpetua de María. Fue hace, no sé, hace unos 3 meses más o menos. Y antes de empezar, una disculpa porque en ese debate tuve 2, 3 errorcitos, yo creo debido a una falta de concentración, ¿verdad? Es mi primer video, bueno, sí, es mi primer video en vivo. Y yo creo que Alex Serrato pues ya tiene muchos por ahí debates, ¿verdad? Bueno, dicho esto, comencemos. En este debate, yo en esa ocasión dije que algunos padres de la iglesia tocaban el tema de la virginidad perpetua de María, ¿verdad? Yo lo saqué de internet, de la página de Wikipedia, entré al dogma de dogmas marianos, dogma de la virginidad perpetua de María, y ahí en esa página de Wikipedia, en el párrafo número 4 mencionaba que en el año 107 San Ignacio de Antioquía había tocado el tema de la virginidad de María. Ya describía la virginidad de María. Entonces él me tachó de mentiroso y exigía que le demostrara que San Ignacio de Antioquía había tocado ese tema. Le dije que me lo dejara de tarea, o sea, yo lo saqué del internet, pero digo, iba a investigar más a fondo. Y efectivamente, San Ignacio de Antioquía en su carta a los Efesios, no la carta de los Efesios de San Pablo, la de San Ignacio de Antioquía, habla sobre la virginidad de María, ¿sí? En el 19 Romano, 1, dice, lo voy a leer tal cual: al príncipe de este mundo le ha sido ocultada la virginidad y su alumbramiento, la virginidad de María y su alumbramiento, al igual que la muerte del Señor. Sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás. Como ya sabemos que los protestantes son eso, protestones, protestan de todo lo que dice la Iglesia Católica sobre todo, ¿verdad? Van a decir, oye, pero ahí ¿dónde dice virginidad perpetua de María? ¿En qué momento o dónde dice la siempre virgen? ¿Dónde lo dijo San Ignacio de Antioquía? Yo le preguntaría al señor Alex Serrato, ¿dónde dice la virginidad temporal de María? ¿O dónde dice o aclara San Ignacio de Antioquía que la Virgen María dejó de ser virgen después del nacimiento de Jesucristo? No lo dice, ¿verdad? Entonces, vamos a asumir que la virginidad es perpetua de María. ¿Por qué? Por dos cosas. La primera, porque lo dice la Santa Iglesia Católica en su dogma mariano en el año 553, en el Segundo Concilio de Constantinopla, ¿sí? Y por sentido común, ¿sí? ¿Por qué? La Virgen María estaba llena de gracia, estaba llena del Espíritu Santo, considerada bendita entre las mujeres, y también la Escritura menciona que es la bienaventurada por todas las generaciones, ¿verdad? Además de que es la de sin pecado concebido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tendría que ser una persona llena del Espíritu Santo?
una mamá llena de gracia. ¿Qué significa llena de gracia? Llena del Espíritu Santo. O sea, clarísimo, ¿no? Totalmente iba a estar sin pensar en relaciones sexuales, una persona llena del Espíritu Santo. Porque las relaciones sexuales no son pecado, pero son apetencias contrarias a la carne. Perdón, son apetencias de la carne contraria a las apetencias del Espíritu. Gálatas 5:17 al 19. Entonces, ¿cómo tendría que ser la mamá? No cualquier mamá. Estamos hablando de la mamá de Dios, que quede bien claro. ¿Cómo tendría que ser la mamá de Dios? Llena del Espíritu Santo, totalmente ajena a las apetencias de la carne, de las relaciones sexuales, por puro sentido común. Si en la actualidad hay mujeres asexuales que por diferentes causas no tienen relaciones sexuales, imagínense la Virgen María, que estaba llena del Espíritu Santo, ¿no? Por pura lógica, por puro sentido común. Ok. Entonces, el pastor de los sofismas lo he bautizado como, no sé si sea pastor, nunca le he preguntado, pero supongo que es pastor. Lo estoy bautizando como el pastor de los sofismas. Él y a Eduardo Gutiérrez, que son con los que yo he tenido contacto. Dice que yo me autorrefuté, que yo admití que María sí tuvo relaciones sexuales. Para nada, Señor. Yo lo que hice fue leer y repetir lo que los protestantes afirman de Mateo 1:25, ¿sí? No, el hecho que yo lo diga, que lo repita, no quise que estoy de acuerdo con eso, pero precisamente es mi posición de demostrar que la Virgen María jamás perdió su virginidad, ¿sí? Ahí hago una fe de ratas porque yo leí mal en el versículo de Mateo 1:25, dice, lo voy a leer tal cual, dice, y no la conocía hasta que ella dio a luz a un hijo y le puso entonces, yo utilicé el verbo en simple pasado, dije, no la conoció. Leí mal, debe decir, y no la conocía. No es lo mismo el simple pasado al pasado progresivo, ¿sí? Entonces, una acción en simple pasado es una acción que se inició en el pasado, que ocurrió en el pasado y se culminó en el pasado. A diferencia del pasado progresivo, que es una acción que se dio en el pasado, pero que sigue continua, que no se especifica si se terminó o no, que era una acción en progreso. Entonces hay una gran diferencia, ¿verdad? Porque una acción en pasado puede uno deducir que sí realizó algo, pero no, está en pasado progresivo. Ok. Ahora bien, el señor Serrato infiere, concluye, deduce que María dejó de ser virgen, que tuvo relaciones con José después del nacimiento de Jesucristo, de acuerdo a la interpretación que él hace de la estructura gramatical que se da ahí, de la forma del mensaje del versículo, que es común en la Biblia, que se repite cuando se habla de 3 eventos y se utiliza la palabra hasta. Entonces vamos a demostrarle que no saben interpretar la Biblia. Él y los protestantes en general no son los iluminados para entender e interpretar la escritura, la palabra, ¿sí? Porque la prueba es que entre ellos mismos
tienen diferentes doctrinas, o sea, no hay unidad en su interpretación, ¿no? Entonces, ok, vamos con lo siguiente. Él dio 2 ejemplos, yo doy otros 2 ejemplos y les vamos a demostrar que esta estructura gramatical donde se utiliza la palabra hasta sirve para calificar, para demostrar, para enseñar, para resaltar qué sucedió antes de la palabra hasta. O sea, vamos a llamarle esa palabra hasta al evento de referencia, ¿sí? Y otros 2 eventos más, uno antes del evento de referencia y otro después del evento de referencia, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí el ejemplo, ¿sí? Mateo 1:25. Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, ¿sí? Evento anterior al evento de referencia. El evento de referencia es el nacimiento de Jesucristo. Y el evento posterior al evento de referencia, que es lo que vamos a demostrar, que no se está describiendo qué pasó después del evento de referencia, sino lo que pasó, la situación, la condición que prevaleció o que prevaleció antes del evento de referencia, ¿sí? Entonces, José no la conocía. ¿Hasta cuándo? Hasta el nacimiento de Jesucristo. Y después no se sabe, ¿sí? Este hasta está indicando cuál era la condición antes del evento de referencia, antes del nacimiento de Jesucristo, no después del nacimiento de Jesucristo, ¿sí? Y lo vamos a demostrar mejor con el siguiente ejemplo, que es Gálatas 3:19, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo. Este fue el ejemplo que dio el señor Cerrato, ¿sí? Dice, ¿para qué la ley fue añadida en razón de las transgresiones hasta que llegase la descendencia? ¿Sí? Aquí el evento de referencia es hasta que llegase la descendencia, o sea, que hasta que llegase Jesucristo, ¿sí? ¿Para qué la ley fue añadida en razón de las transgresiones? Esa fue la condición en el evento anterior al evento de referencia, ¿sí? O sea que la ley iba a estar vigente hasta la venida, hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué iba a pasar después? No lo está describiendo este versículo. Podemos asumir que sí, que efectivamente dejó estar vigente hasta que llegó Cristo, ¿no? Pero, por ejemplo, para los judíos, esto no se ha dado. ¿Están de acuerdo? O sea, para los judíos no ha llegado Jesucristo. Para los cristianos, no, para nosotros sí, pero para los judíos no. Para los judíos siguen bajo la ley. Para ellos no reconocen a Jesucristo, al Mesías. No ha llegado entonces esta descendencia, ¿sí? Pero de todos modos, el punto aquí es que hasta la llegada de la descendencia está calificando la situación o condición que prevalecía antes de la llegada de Jesucristo. ¿Cuál era esa condición que prevalecía antes de la llegada de Jesucristo? Que el pueblo judío estaba bajo la ley. Está claro, ¿no? Entonces, les voy a poner otro ejemplo que a mí me gusta mucho porque es el mejor ejemplo que hay, ¿sí? Que es este de aquí abajo. Segunda de Samuel 6:23, ¿sí? Les voy a leer. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos. Fíjense. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. ¿Se dan cuenta? Mical no tuvo hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su muerte. El evento de referencia es el día de su muerte.
igual, ¿qué está calificando este versículo? El evento anterior del evento de referencia. Lo que está calificando es cuál era la situación con Mical antes de su muerte, que no tenía hijos, ¿sí? ¿Y qué pasó en el evento posterior al evento de referencia? Pues no se sabe, pero muy fácil de deducir, ¿verdad? Que ya no tuvo hijos. ¿Por qué? Porque ya estaba muerta. Entonces, según la interpretación del pastor Cerrato, que entonces, de acuerdo a Mateo 1:25, en este versículo igual, que Mical tuvo hijos después de su muerte. Esa sería la interpretación del pastor de los sofismas, ¿verdad? Según su interpretación, según su entendimiento del lenguaje implícito. Un gran error, ¿no? Otros ejemplos rápidos. Mateo 28:18, estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Sí? Según la interpretación, evento de referencia, hasta el fin del mundo. Evento antes del evento de referencia, evento anterior, condición, situación que prevalecía, estoy con vosotros. Según la interpretación de los pentecostales unicitarios, quiere decir que después del fin del mundo, Jesucristo ya no va a estar con nosotros. Eso sería de acuerdo a la interpretación de señor Cerrato. ¿Verdad que les falla? El último ejemplo dice 1 Corintios 15:25. Se lo voy a leer. Porque debe Jesucristo, reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Evento de referencia, que ponga a sus enemigos bajo sus pies. Evento anterior, ¿cuál era la situación? ¿Cuál era la condición? Que Él debe de reinar, ¿sí? Pero ¿quién va a entender? Los protestantes entenderían que después de que ponga a los enemigos bajo sus pies, ya no va a reinar, según la interpretación de los protestantes. ¿Verdad que no? Es totalmente ilógico. Quiere decir que no está diciendo qué va a pasar. Asumimos que va a seguir reinando, ¿verdad? Por pura lógica, por puro sentido común. Pero que quede claro, ¿qué se está diciendo? ¿Cómo se deben entender estos versículos donde está esta estructura gramatical, donde se utiliza la preposición hasta? ¿Sí? Que hay tres eventos: el evento anterior al evento de referencia y el evento posterior al evento de referencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la situación antes del evento de referencia y cuál es la situación, si es que se explica, que normalmente no se explica, no se aclara qué pasa después del evento de referencia? Uno puede deducir, suponer varias cosas, ¿no? Pero no es así. O sea, puede ser cierto, puede ser no, que no sea así, que no sea cierto, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. La palabra hasta califica, demuestra, enseña, aclara, describe qué pasa antes del evento de referencia y no después del evento de referencia, ¿sí? Entonces yo creo que esto queda muy claro y ojalá, si el señor Alex Cerrato ama la verdad, que no creo que ame la verdad, lo va a aceptar. Pero como creo que no ama la verdad, no lo va a aceptar, porque su posición es defender su doctrina unicitaria, su doctrina anticatólica protestante, ¿no? Bueno, continuamos. Vamos a ver. Bueno, dice el señor Cerrato que yo dije que hermanos y parientes es lo mismo. Yo no dije eso, ¿sí?
Yo lo que dije y aclaré, que en el pueblo judío se acostumbraba a decirse hermanos entre parientes, o sea, diferentes parentescos, tío, tía, sobrinos, primos, abuelos, entre ellos se decían hermanos, ¿verdad? Entre ellos se decía hermanos. Inclusive entre los paisanos se decían hermanos, aunque no fueran parientes, pero que fueran paisanos del mismo pueblo o ciudad, se decían hermanos, ¿verdad? De hecho hay un párrafo que me gustó mucho, que lo saqué de una página católica, que dice que, se los voy a leer para que sea más claro. Dice, Jesucristo hablaba en arameo, ¿sí? Que es como un dialecto del hebreo, y en las lenguas arameas y hebreas se usaba la misma palabra para expresar los distintos grados de parentesco cercano, como primo, hermano, tío, sobrino, etc. Y para indicar estos grados de parentesco simplemente usaban la palabra hermano o hermana. Ejemplos: Génesis 13:8, Génesis 29:15, cuando Abraham le dice al otro hermano, y Labán a Jacob le dice hermano, ¿verdad? Ahora bien, para evitar confusiones, la Biblia usa varios modismos. Por ejemplo, si se trataba de hermanos verdaderos, hijos de la misma mamá, se usaba la expresión tu madre y los hijos de tu madre, ¿sí? Era lo normal, ¿sí? Entonces, eso creo que aclara muy bien. Y hay una cita ahí que la voy a sacar a colación. Lucas 2:41-52 relata cuando Jesucristo subió a Jerusalén con su mamá, con María y José, a la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Él tenía 12 años. Si leen ese versículo, nunca se refiere a hermanos de sangre, hermanos carnales, o más bien hijos paridos por María, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto le debe quedar muy claro al señor Cerrato, pero quién sabe si lo acepta, ¿verdad? Él está como en la posición del rico, ¿sí? El rico no quiso dejar sus riquezas. El señor Cerrato no va a querer dejar su doctrina, pues de eso vive. Me refiero a que él es reconocido en su grupo por defender su doctrina unicitaria. Jamás, es más difícil que él deje eso, porque ya tiene un estatus, un reconocimiento, le doran la píldora, lo alaban, me imagino, y jamás va a dejar eso, ni a que viniera Jesucristo mismo a decírselo, como en el caso del joven rico, ¿no? Ok, continuamos. Dice una barbaridad, una sandez, que para qué les cuento. Dice que los apóstoles no eran considerados, no se les llamaba hermanos. Y se basa, da la cita de Hechos 1:13-14. Falsísimo, aberrante, ¿sí? Imagínense, los apóstoles del círculo cercano a Jesucristo no se iban a decir hermanos entre ellos, no se iban a ser reconocidos como los hermanos, ¿no? Y de hecho en la Biblia de Jerusalén, abajo de estos versículos, en la nota de pie de página sobre estos versículos, de Hechos 1:13-14 y más, dice que se acostumbraba, o sea, a decirse entre los cristianos, entre los discípulos de Jesucristo, se decían hermanos, ¿sí? Eran correligionarios y se identificaban por una religión, ya por una doctrina. Se llamaban, como en la actualidad ahora los mismos protestantes se dicen hermanos. Nosotros también los católicos en los ambientes eclesiales nos decimos hermanos, igual ellos. Pero se lo voy a demostrar con Biblia, porque igual, ay, si no dicen la Biblia, no. Juan 20:17, ¿sí?
Déjame ver si aquí tengo aquí la tengo, vamos a ver. Juan 20:17. Lo vamos a leer. Déjame ver si lo apunté aquí. Si no, la buscamos aquí. Vamos a ver. Juan 20:17. Jesús le dice, María, ella se vuelve y le dice en hebreo, Rabini, que quiere decir maestro. Dícele Jesús, estoy leyendo desde el 16. Dícele Jesús, deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, etcétera, etcétera. O sea, aquí está diciendo la Biblia, la que se supone que ellos hacen mucho caso, vete a mis hermanos, a los apóstoles, a sus discípulos. Aparte de los 12 apóstoles, Jesús tenía más discípulos, no nada más eran los únicos discípulos, pero ellos eran los llamados apóstoles, ¿no? Aquí dice la palabra hermanos, se decían hermanos, señor Cerrato, para que sepa. Ok, continuamos. También vamos a demostrar, más bien con la cita de Hechos 1:13-14, y vamos a incluir la cita de 1 Corintios 9:5, la estructura, ¿sí? Que dice, porque él utiliza esta cita de Hechos 1:13-14, yo leí la de 1 Corintios 9:5, que misma que aprovechó para decir, mira, ahí separa hermanos de apóstoles, ¿sí? Entonces, porque quiere decir que los apóstoles no eran hermanos, si no los hubiera separado. O sea, es un estilo escriturístico, es un estilo literario y socorrido por el autor para destacar, resaltar a una persona, a un grupo de personas de otro grupo de personas más grande, ¿sí? Entonces, es el estilo escriturístico. Él quiere dar a entender que como lo separa, que apóstoles, hermanos, son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, y de ahí se agarra para decir que en Mateo 13:55, entonces los hermanos que dice ahí son hermanos de sangre y no son los apóstoles, ni otra clase de hermanos, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, déjenme ver si les puedo leer esta cita. Entonces, de hecho se me ocurrió un pensamiento, a ver si lo apunté, y espero que le quede claro al señor Cerrato. Dice, yo digo, todos los parientes de Jesucristo se pueden considerar hermanos, mas no todos los hermanos de nuestro Señor se pueden considerar parientes. Es muy diferente. Analízalo al rato, ¿sí? Los parientes eran considerados hermanos. Ahora, dice, espérenme tantito, déjenme buscar la cita que apunté aquí. Se los voy a leer tal cual para que vean. Hechos 1:13-14. Los apóstoles, bueno, está hablando de los apóstoles. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesucristo, y de sus hermanos. Entonces, hace una separación, hermanos, apóstoles, ¿sí? Que si él está diciendo que si fueran hermanos, hubiera incluido todos en el grupo de los hermanos, no hubiera separado a apóstoles, ¿sí? Entonces, siguiendo la lógica del señor Cerrato, quiere decir que, por ejemplo, los apóstoles no son hermanos. Claro que son hermanos, ¿sí? Pero en Mateo 13:55 está hablando de hermanos en el sentido que nosotros lo decíamos, ¿sí? Miembros correligionarios de un grupo. Los discípulos, todos los discípulos de Jesucristo se decían hermanos, ¿no?
Igual en 1 Corintios 9:5 dice, no tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor. Y Cefas, aquí fíjense lo chistoso, cómo separa el autor estas personas. Lo que yo les digo, quiere resaltar, quiere enfatizar la presencia de algún personaje o de algún grupo de personas de un grupo mayor, ¿sí? Entonces, si usáramos la lógica de los protestantes, sería esto, fíjense. Por ejemplo, hablando de 1 Corintios 9:5, menciona por separado a las mujeres, ¿sí? Menciona a las mujeres, al grupo de las mujeres, y menciona a María, ¿sí? A María. Pero, si usásemos la lógica de los protestantes, diríamos, María no es mujer. Porque si María fuera mujer, la hubiera incluido en el grupo de las mujeres, ¿verdad? Igual, en este mismo versículo, dice, se habla de los apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, ¿sí? Por ejemplo, Cefas no es apóstol, de acuerdo a la lógica de los protestantes, porque si fuera apóstol, lo hubiera incluido en la palabra apóstoles, ¿verdad? Según la lógica de los protestantes. ¿Cómo ven? O sea, como que les falla, ¿no? Separa apóstoles y hermanos del Señor, porque del grupo mayor de todos sus hermanos, que están todos los discípulos que seguían a Jesucristo, quiere hacer énfasis que dentro de ese grupo de hermanos iban los apóstoles, ¿sí? Pudo haber dicho, y los hermanos del Señor y Cefas, y nosotros nos habíamos quedado con la duda, oye, ¿y ahí iban los apóstoles? No sé, no lo especifica, podemos suponer que sí o que no, ¿no? Dicen nada más los hermanos del Señor. No, el autor quiere hacer énfasis, quiere resaltar que dentro de los hermanos del Señor van los apóstoles y va Cefas, que es apóstol, y lo separa del grupo de los apóstoles. Ok, yo creo que sí queda claro lo que les acabo de decir, ¿no? Ok, bueno, vamos a continuar. Vamos a ver. Vamos a mencionar, habla él menciona que en la Biblia hay dos lenguajes, el explícito y el implícito.